Buenos días a todos. Bienvenidos en nuestra tercera sesión, en esta segunda conferencia Build, sobre todo dirigida a los pastores, predicadores del Evangelio, a todos los ministerios. Pues claro, bienvenido a sus mujeres, espero que están con vosotros. Creyendo de todo mi corazón que después de esta segunda conferencia vaya a estar más firme, establecidos, entendiendo mucho más el plan y la voluntad de Dios para cada una de vuestras vidas. Creo que en estos últimos tiempos es importante de oír la voz del Espíritu Santo y estar dispuesto a hacer todo ajustamiento para poder servir al Señor con eficacia y ver el fruto en nuestro ministerio. Creo que todos los pastores desean ver el fruto de su ministerio, de su tiempo dado, de su vida. Es normal. Hay muchos que luchan. Por eso estamos aquí y queremos animar los pastores para que puedan entender lo que el Señor se espera de ellos, de cada uno de nosotros. El tema de nuestra tercera sesión es la sana doctrina o el verdadero evangelio, la sana doctrina. Quiero decir, la doctrina de Jesucristo, la doctrina que viene del corazón del Señor. Lo hemos visto ayer, lo que Él quiere enseñar, lo que nos quiere dar a comprender, lo que nos quiere hacer conocer de la manera que somos llamados a vivir. Esa doctrina, la doctrina de Cristo, la sana doctrina, está escrita para nosotros, sobre todo en el nuevo pacto, en la palabra de Dios, para que los cristianos entiendan el plan de Dios, la voluntad de Dios para su vida. La sana doctrina, el nuevo pacto, todo lo que está escrito es completo, no hay nada que falta, no hay nada que falta, no hay nada que añadir. No es necesario por ninguno de nosotros de ir a buscar una teoría afuera de la palabra de Dios. Todo lo que enseñamos, pastores, siervos de Dios, debe encontrarse en la palabra de Dios. Es absolutamente necesario de entender eso. Y no que nos alejemos de la sana doctrina. Todo lo que podemos oír que no se encuentra en la palabra de Dios, tenemos que hacer una sola cosa, es rechazarla, sin discutir, sin entender. La sola cosa que hay que hacer es rechazarla. Jesús habló claramente a propósito de esa nueva vida que el cristiano está llamado a vivir cuando él estaba en la tierra, y los apóstoles y Pablo han escrito, han llevado mucha luz y mucho más detalles a propósito de lo que Jesús dijo. Si metemos todo eso junto, encontramos la sana doctrina de Cristo. Hay que ser claro en lo que Jesús enseñó y lo que los apóstoles escribieron.
no hay ninguna contradicción, no hay confusión. Al contrario, lo que los apóstoles han escrito confirma lo que había en el corazón del Señor y la manera que la Iglesia debe vivir su vida cristiana. No hay conflicto, no hay confusión. Es claro. Todo está ahí. Lo repito otra vez. No hay nada que añadir y absolutamente nada a retirar. Finalmente, cuando vemos lo que los apóstoles han escrito, lo recibieron de Jesús mismo. Lo recibieron de la parte del Espíritu Santo que Jesús prometió y que los dijo que el Espíritu los iba a recordar todas cosas y revelarse a sus corazones. Y el apóstol Pablo dice que él recibió esta revelación de la parte de Jesús. Y cuando metemos todas esas enseñanzas, todos esos escritos, esas revelaciones juntos, tenemos lo que llamamos la sana doctrina de Cristo, lo que Pablo él mismo llama en sus epístolas y lo dice a Timoteo en varias ocasiones. Nosotros, pastores, siervos de Dios, debemos examinar nuestra doctrina. Quiero decir, nuestra doctrina, hablo de lo que predicamos, lo que enseñamos, lo que anunciamos, lo que enseñamos al pueblo de Dios. La Iglesia no debe seguir cualquiera, ¿qué importa quién es? Si es alguien conocido, si es un predicador famoso, pero lo que es importante no es la cantidad de personas que escuchan, es lo que sale de su boca. Es su predicación, es lo que él enseña, es eso que va a determinar si podemos escucharle o no. Lo que él enseña debe estar en la palabra de Dios. ¿Qué importa quién es? ¿Qué importa si es famoso? Hoy día los pastores tienen una tendencia siguiendo, imitando, repitiendo lo que los predicadores famosos son famosos, no miran a lo que dicen porque hay una gran multitud y que es popular, entonces pues se le sigue, le predicamos y repetimos lo que él ha dicho. Es un gran error en la Iglesia hoy. ¿Qué importa quién somos? Lo importante es que todo lo que decimos, lo que predicamos, lo que enseñamos, debe encontrarse en la palabra de Dios, la sana doctrina de Cristo. Hay muchas cosas nuevas a las cuales los pastores están atraídos. En el mundo cristiano, en la Iglesia, hay muchos predicadores que no saben lo que van a predicar. Escuchan tantos predicadores, cosas nuevas. Es atractivo. No buscan y no saben si es verdad o no, si hace parte de la doctrina de Cristo, pero se sirven de eso y enseñan los cristianos que están bajo su responsabilidad, bajo su guardia. Si seguís al ministerio de Jesús, vais a ver que al principio Jesús era muy popular, tenía una gran popularidad porque, pues claro, hacía
muchos milagros, sanaba a muchos, hacía prodigios y, como siempre, los cristianos buscan lo que pueden ganar, una bendición cualquiera, están atraídos y esa gran multitud seguía al Señor, pero muy rápido han sido desengañados cuando Jesús empezó a enseñarlos. El estilo de vida que eran llamados a vivir. Y lo que Jesús lo enseñaba, no los ofrecía una vida confortable. No ha ofrecido toda clase de bendición en cantidad. Su mensaje no era atractivo. Su mensaje no los llevaba a hacer cosas en el mundo. Su mensaje, si lo escucháis en Lucas capítulo 14, versículo 25, veis que había una gran multitud que le seguía y entonces él los dirigió un mensaje cómo tenían que seguirle. Y toda esa multitud que le seguía, pues la abandonó, porque su doctrina, su mensaje, no era lo que ellos querían oír. Les pedía tomar su cruz, perder su vida, ofrecer su vida en sacrificio. Y claro, pues su popularidad empezó a ser afectada. La Biblia nos enseña, los 70 discípulos que estaban con él le abandonaron y se quedaron los 12 discípulos que él escogió. Es importante hoy de no basarse sobre la gran multitud o la popularidad de alguien, pero basarse sobre su doctrina. ¿Qué es lo que enseña? Hoy día los cristianos son capaces de ir en cualquier librería y comprar cualquier libro cristiano. Puedo mencionar un ejemplo. Si buscáis un libro cristiano y queréis conocer un poco a propósito de la oración, vais a ver varios autores que han escrito a propósito de la oración. Y si queréis hacer todo lo que ellos dicen y metéis todos esos libros juntos, vais a ser confuso. Porque cada uno tiene su opinión, cada uno busca su versículo a derecha y a izquierda, y finalmente no sabemos cómo orar. Si hay que orar a las 4 de la mañana, en la noche o a medianoche. ¿Cuántas veces hay que orar? ¿Cuántas horas? Busca un versículo y Jesús dijo, no podéis orar ni siquiera una hora cuando él estaba con su Padre orando antes de ir a la cruz. Se sirven de esto para orar una hora de tiempo, pero no saben. Hay que hacer atención. La palabra de Dios no puede estar comprometida. Por eso lo repito otra vez, que lo que no está en la palabra de Dios es una falsa doctrina. No hace parte de la sana doctrina de Cristo. Y de paso, Dios es soberano. Puede hacer lo que quiere. Tiene derecho de hacer lo que Él quiere, cuando quiere. Y a su manera. No debemos de hacer atención, porque si se lleva una cosa que Dios hizo y que no está en la palabra de Dios, y lo aceptamos que Dios hace todo lo que quiere cuando Él quiere, pero si hace esa cosa y esa cosa no se encuentra en la palabra de Dios, no hace parte de la sana doctrina. No es porque Dios hace algo, una cosa, una vez,
Y muchas veces es el caso, la gente hace una doctrina con algo que Dios ha cumplido, pero no se encuentra en la palabra de Dios. Hay que hacer mucha atención de no hacer algunas cosas que no se encuentran en la palabra de Dios. Puede ser difícil de aceptar, pero es así. Gálatas capítulo 1, conocemos ese versículo, cómo Pablo recibió la revelación de Jesús, no lo recibió de nadie, no fue a la escuela, no lo aprendió de nadie. Era una revelación que vino de la parte de Jesús él mismo. Pablo tenía verdaderamente una gran convicción de lo que él había recibido. Hacía parte de él, no preguntaba nada a propósito de eso. Era claro para él y vivió toda su vida, todo lo que habló, enseñó y cómo defendió al Evangelio. Todo eso era a causa de la luz, la revelación de la sana doctrina que había recibido de la parte de Jesús. Y por la ayuda del Espíritu Santo lo escribió en sus epístolas. Y habla en la epístola a los romanos, a Timoteo, habla de toda esta revelación que recibió como su evangelio. Dice, mi evangelio. Es increíble. Tenía una convicción extraordinaria en esa revelación que recibió. Y el apóstol Pablo dice, ay de mí si no anunciare el evangelio. Tenía una aseguranza en esa luz que había recibido. Era también como el profeta Jeremías en capítulo 20. Él dice una cosa, en mi corazón hay un fuego ardiente y está en mis huesos. Y no podía estarse tranquilo porque lo que había recibido venía de Dios. Era un profeta, era un portavoz de Dios. Y esa luz, esa palabra que recibió en su corazón era tan clara, real, que no podía retener esa palabra. Sabía que era esa que venía de la parte de Dios. Y es por eso, es la clave, no es algo que viene de la sabiduría del hombre, no es algo que viene del hombre y que ha establecido una doctrina, no. Pablo tenía una convicción en la revelación que recibió y dio su vida. Y estaba convencido, celoso, para hablar de esa revelación, porque él sabía que era la sana doctrina. Es de eso que habla a Timoteo. En 1 Timoteo, capítulo 1, podemos ver rápidamente lo que dice. Versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, nada más que la sana doctrina. No enseñe otra doctrina que habían recibido en esa época. Y nosotros hemos escrito en esa palabra. No enseñe ninguna otra doctrina, nada más que la sana doctrina de Cristo y no otra cosa. En el versículo 9 y 11, en Timoteo 1, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impios y pecadores, para los irreverentes
irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos. Él mete todo eso junto, todos esos pecadores, esa gente mala, esos rebeldes, y añade todo lo que es contrario a la sana doctrina. Él coge todo y lo mete todo en una misma cesta. Es serio. La iglesia debe notar, los pastores deben notar, es serio, no escuchamos cualquiera. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No querrán escuchar la sana doctrina. Conocemos hoy que hay muchos que no quieren escuchar la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonaran maestros conformes a sus propias concupiscencias. En la iglesia de hoy hay muchos predicadores que predican para satisfacer a los cristianos según los deseos de los cristianos y se alejan de la sana doctrina y cogen el riesgo de alejarse de la sana doctrina para complacer a los cristianos porque ellos quieren vivir de tal manera. Hay que hacer atención. Y vemos en Tito, capítulo 1, versículo 8. Aquí habla de la responsabilidad de un anciano, de un obispo. En versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Debemos estar equipados para rehusar y refutar todos los que hablan al contrario de nosotros. Nosotros, pastores, debemos estar bien despiertos y coger en serio lo que predicamos y cómo debemos, como lo dice aquí, refutar. Los adversarios. Pablo, como los otros apóstoles, eran conscientes de la presencia de las falsas doctrinas en ese tiempo y estaban preocupados y advirtieron a la iglesia en varias ocasiones. Es increíble, los cristianos pueden estar celosos para buscar bendiciones, son tan tibios para dar su vida cuando se habla de tomar su cruz y cuando hay que perder su vida. Pues son tibios. En el libro de los Hechos, capítulo 20, vemos cómo Pablo advirtió contra la estrategia del enemigo que iba a ser utilizada por los hombres en la iglesia para contrarrestar la doctrina de Cristo, para engañar al pueblo de Dios, para predicar otra cosa que la sana doctrina. Si leemos en los Hechos, capítulo 20, versículo 31, por tanto, velad,
acordándoos que por 3 años, después que ello habló de estos que iban a infiltrarse, los advierte contra los lobos crueles que no van a salvar al rebaño y que van a estar sobre ellos, y al fin dice, pues verá, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y si vais al versículo 26, dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Velad, porque he dado todo el consejo de Dios, toda la sana doctrina. Habrá muchos que van a venir para seducir en estos tiempos que vivimos. Por eso debemos hacer atención. Las falsas doctrinas es siempre muy atractivas. Una falsa doctrina es atractiva, es algo que no pide nuestra vida. Por eso hay muchos que van hacia las falsas doctrinas. Filipenses capítulo 1 dice cómo él es llamado a defender al Evangelio, defender la sana doctrina. Dice, estoy establecido para la defensa del Evangelio. La defensa. No es cuestión que en su presencia deje pasar, no deja introducir una falsa doctrina para contrarrestar la sana doctrina. Lo va a defender, se va a levantar y va a defender. Y podemos encontrar eso en la epístola de los Gálatas, capítulo 2, Gálatas 2, versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Y a los cuales no por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Que nadie venga a estorbar lo que creéis, vuestra fe, para que la verdad del Evangelio sea mantenida en medio de vosotros. Es increíble. Y dice aquí en el versículo 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, a mí pues no los de reputación nada nuevo me comunicaron. Pablo tenía una convicción. Pablo no podía ser contradecido en su palabra, no podíamos influenciarle. En el versículo 6 no hay compromiso y vivimos en un tiempo de combate. Combate entre lo que es verdad y lo que es falso, entre la verdad de la sana doctrina y las falsas doctrinas. Vais a notar que Satán, el enemigo, el diablo, la primera cosa que va a atacar es la sana doctrina.
Es ahí que va a atacar. Hemos visto en los Hechos, capítulo 20, va a utilizar predicadores para hablar contra la verdad. Y en su ministerio de Pablo, de Pedro, si leéis la segunda epístola a Pedro, la segunda epístola de Pedro, podemos leer 2, Pedro 2, 1 a 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aquí Pedro dice que habrá falsos profetas, maestros, se van a introducir, van a venir y con perversas doctrinas, herejías en medio de la iglesia de Jesucristo. Una cosa quiero mencionar aquí, y es importante para los pastores de entender: cuando os asociáis, cuando sois convencidos y estáis dispuestos a defender el mensaje de Jesucristo, podéis esperar a ser opuesto, perseguido por la verdad de la sana doctrina. Vamos a ser acusados como falsos por los que predican la plenitud de la sana doctrina. Serán acusados como falsos predicadores por los que no quieren y que no aceptan pagar el precio para seguir a Jesús y estar de acuerdo y en sumisión, obedeciendo a la sana doctrina de Cristo. Conozco esa estrategia del enemigo. He tenido esa experiencia. Empezar a predicar la verdad, la revelación de Cristo. Y casi toda la iglesia, no la iglesia local, pero toda la iglesia en general, contra mí. ¿Por qué nos han acusado de ser predicadores, falsos predicadores, y haber desviado el pueblo de Dios? ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a salir de su rutina y dar su vida como el Señor lo pide, pagar un precio, una vida de sacrificio y un cambio que el Espíritu de Dios quería llevar en la vida de cada uno. Para ser semejante a Jesús, eso era pedirlo mucho. Estaban arraigados en alguna doctrina que no pedía nada de su vida y no han hecho más que perseguir, oponerse, y es normal. Por eso debemos aceptar que esto hace parte del ministerio. Ser opuesto a causa del Evangelio. No hablo de ser oponido o perseguido porque creemos en Jesús
Hablo de ser oponido y perseguido por la sana doctrina, por todo lo que pide en nuestra vida. Y lo que no quieren, los que no quieren serán nuestro perseguidor. Gálatas, capítulo 1, 1:6. Gálatas. Los predicadores, pastores de Dios, tienen que notar, es serio. Gálatas 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel de Dios os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sean anatema. Quiere decir, pues, que estén condenados a la destrucción. Aquí Pablo habla del futuro de esos predicadores que alteran la doctrina de Cristo para predicar otro evangelio. Y pues cambian la doctrina de Cristo y eso perturbaban a los Galatas. Predicaban un evangelio contrario a lo que Pablo predicaba. Y Pablo describe esas personas que haciendo eso son anatema y condenados a la destrucción. Es una palabra severa de la parte del apóstol Pablo y nosotros pastores debemos bien notar y estar seguro de la doctrina que predicamos al pueblo de Dios. Y al versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Hay muchos pastores, siervos de Dios, que prefieren agradar a los hombres y no morar en la sana doctrina. Es más fácil. Por eso, pastores, hermanos, el mensaje, el evangelio apostólico no es una opción si queremos ser eficaz en el ministerio. No es una opción, es obligatorio. Ese evangelio que nos pide nuestra vida, el sacrificio de nuestra vida, tomar nuestra cruz, seguir al Señor, para ser semejante mucho más a la imagen de Jesucristo. 2 Timoteos 2, versículo 15. Aquí voy a mostrar el plan y la voluntad de Dios, no solamente para todos los pastores, pero para todos los cristianos. Dios tiene un plan, sobre todo, para los pastores. En primero, versículo 15, 2 Timoteo, capítulo 2. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, eso
Es el deseo de Dios, es el plan de Dios para todos los que predican el Evangelio y que anuncian, predican, enseñan, que hablan de manera dispensan rectamente la palabra de Dios. Hermanos, hay una lista con doctrinas erróneas, locas, herejías que han penetrado la iglesia hoy y que ha llevado la iglesia a la confusión, y el resultado es que hay mucho menos la vida del Espíritu, porque cuando mezclamos la sana doctrina con las herejías, doctrinas erróneas, perdemos la vida del Espíritu. Y otra vez más, los pastores deben notar, porque es serio. No voy a mencionar ni hablar de todas esas falsas doctrinas que hay en la iglesia, pero quisiera llevar la luz sobre una doctrina en particular. Es la doctrina de la fe. ¿Por qué quiero hablar a propósito de eso? La palabra de Dios nos dice que sin la fe no podemos complacer a Dios. Y no es cualquier fe, es la real fe. La real fe según la palabra de Dios. Y voy a intentar, con la ayuda del Espíritu Santo, hacer descubrir, si no lo sabéis, lo extendido, la gravedad de esa doctrina que perversa a los cristianos y los lleva a la confusión y en la decepción. Voy a decir primeramente lo que esa doctrina predicada a propósito de la fe, lo que en primero no es, antes de decir lo que es. Lo que no es, en primero, lo que se pasa en la iglesia hoy, lo que está predicado a propósito de esa fe. La primera cosa, esta enseñanza que habla de esa fe, los cristianos poseen el poder de Dios para crear lo que ellos quieren. Me vais a decir, no hemos entendido nunca eso. Hermanos, podéis creer. Esto se encuentra por todo en el mundo cristiano, en la iglesia en general. Se encuentra, está difundido. Las palabras tienen un poder creativo. Estamos como pequeños dioses capaces de decidir nuestro destino. Tenemos en nosotros ese poder para decidir a propósito de nuestro destino, para crear lo que queremos. Es tomar el lugar de Dios como hombres muy grandes. Pero la palabra de Dios nos enseña exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. El poder que se manifiesta viene de Dios y no de nosotros. Eso se ve en la epístola de Pablo a los Corintios. Y hay esa doctrina que no hay que más que desear, reclamar, confesar
Y no es todo. ¿Y vuestra fe? ¿Qué clase de fe? Dios solo sabe. Va a ordenar a Dios lo que queréis. A propósito, no es Dios, no es la voluntad de Dios, es la voluntad del hombre, la voluntad del cristiano. Quiere, desea, y esta fe que tiene va a ordenar a Dios de darle lo que Él quiere. ¿Podéis ver la gravedad de esa clase de doctrina? Jesús enseña a sus discípulos diciendo que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo. Que su voluntad no es la voluntad del hombre. No, de ningún modo. La cuestión es la voluntad de Dios que cuenta o es la nuestra? ¿Podemos elegir o podemos ordenar lo que queremos? Es completamente erróneo. Se puede añadir a eso el poder de nuestra confesión para obtener la fe. Yo puedo dar un testimonio de lo que yo era, porque yo estaba en eso, en esas cosas. Cuando llegáis a estar ahogado en esa doctrina, a propósito, es lo que todos los cristianos y lo que yo he hecho. Yo guardaba en la memoria todos los versículos, sobre todo los que llevan la bendición. He escrito eso en las paredes, las puertas. Lo he aprendido de memoria y lo he confesado mañana, a mediodía, por la noche. Lo más veces que podía para crear la fe en mí. Esto lo llaman el poder de la confesión para tener la fe. Cuando escuchando todo eso, es como un tren que pasa. Y en el tren está escrito para los cristianos la fe para todo lo que queremos. Claro, todos entran en el tren, todos los cristianos lo van a tomar y esa doctrina se difundió en el mundo entero y engañó al pueblo de Dios. No hay nada de todo eso en la palabra de Dios. Absolutamente nada de todo eso. Vamos otra vez a hablar de esa confesión para tener la fe. Es el contrario que es verdad, es otra cosa. Pablo dice, he creído, es por eso que he hablado. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, cuando Jesús maldició a la higuera, pues enseñó, si tú dices a esta montaña, sáltate al mar, y lo dices, y que no dudas en tu corazón, pero que crees. Tú lo crees. Que lo que dices va a llegar, lo vas a obtener. Es totalmente al contrario. Primeramente hay que tener fe en su corazón para poder decir a esa montaña,
pues va a saltarte al mar. No puedes decir a la montaña, porque quieres confesar algo para tener la fe. La fe se encuentra en tu corazón primeramente y después confesa. La fe es completamente al contrario de lo que está enseñado en esa famosa doctrina de la fe. Ahora os voy a decir lo que es la verdadera doctrina de la fe. Efesios 2, capítulo 8, dice, tenemos la salvación por la gracia, por medio de la fe. La fe que Dios nos da para creer. Eso es el primer elemento de la fe que conocemos. Cuando somos salvados por la gracia de Dios por medio de la fe. Y en los Hechos, capítulo 21, creo que se pasó con el apóstol Pablo. Y aquí voy a hablar de la fe para cumplir la voluntad de Dios. Para hacer todo lo que Dios nos pide de hacer para el reino de Dios. Capítulo 21, versículo 13 de los Hechos, en los Hechos. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Es el profeta que vino a anunciar a Pablo que iba a sufrir la persecución en Jerusalén. Y Pablo tenía la fe. La fe para cumplir todo lo que el Señor le pedía. Y el profeta vino para confirmar que tenía que ir a Jerusalén. La fe que tenía en su corazón para cumplir la voluntad de Dios le llevó a oponerse a todos los que le decían, Pablo, no vas a Jerusalén, porque esto te va a pasar, esto va a pasar. Y él fue y confesó su fe y eso se manifestó. Y Dios nos da su fe para cumplir su voluntad, para hacer todo lo que Él nos pide, y para todo esto tenemos falta de la fe. Hebreos capítulo 12. Os hablo de la real fe, la fe para nuestro crecimiento espiritual cuando llevamos nuestra cruz. La fe para crecer en el espíritu. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor, aquí habla de la fe, y teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor de este libro nos enseña y demuestra la fe necesaria para entrar en esa carrera que el Señor ha abierto para nosotros. Cuando Él tomó el camino de la cruz, el autor nos enseña
de poner nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe que Dios nos da para seguir andando en ese camino estrecho y tomar nuestra cruz y seguirle para crecer, para ser hombres y mujeres en el Espíritu. Y el Señor nos da la fe para eso. Y si leemos en 2 Timoteos 4, versículo 16 hasta 18, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sean tomado en cuenta. Es el Señor que le fortificó para que la predicación del Evangelio sea cumplido por mí y que todos los paganos puedan oír. Hay que escuchar su declaración. Y el Señor me librará de toda obra mala. Y también me libró de la boca del león y me preservará para su reino celestial. La fe para aceptar el plan de Dios en las pruebas. Pablo vivió frente a la vida, a las dificultades, a las aflicciones, a la escasez y todo demás que sabéis. Y Dios le dio la fe para aceptar el plan de Dios en las pruebas. Y esos predicadores hablan de la fe para multiplicar lo que tienen, para ser ricos, para correr detrás riquezas. No existe en la palabra de Dios. Estoy hablando de la verdadera doctrina de la fe. Efesios 6, 16. La fe para resistir en el mal tiempo. La fe para poder ser fuerte frente a las astucias del diablo. Aquí nos habla de tomar toda la armadura de Dios, la armadura del cristiano. ¿Por qué? Él nos dice en el versículo 10, 11 y 12 de fortificarse. ¿Cómo? En la fe. ¿Por qué? Y vestir toda la armadura de Dios, porque sabemos que una de esas armas es el escudo de la fe, para poder ser firme. Eso es lo que Pablo enseña. Estar firme contra las astucias del diablo, resistir en el tiempo malo. Eso es la fe que tenemos falta y debemos tener según la doctrina de Cristo. Hay que aparar y no doblarse a la enseñanza de esos predicadores que enseñan la fe. Herejías. Mateo 6, 33. Mateo 6. Enseñaba a sus discípulos de no inquietarse de nada, a propuesto lo que iba a comer, de vestirse. Creo que dice, todas esas cosas son los gentiles que buscan. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y la justicia. Dios es el que va a cuidar. Hay que tener esa fe y tener confianza en el Señor, que Él nos va a cuidar y no nos va a dejar de lado. Eso es la fe que el Señor nos da. No hay ningún lugar en el nuevo pacto que habla de la fe para ser rico, para prosperar, para buscar riquezas y multiplicar.
lo que tenemos. No. Non. Es Dios Qui a la que tiene la prerrogativa de darnos donner lo ce que que nous avons besoin. tenemos falta. No es nosotros À de décider decidir lo ce que que nous avons besoin. tenemos falta. Nous Debemos devons avoir tener foi la fe pour para recevoir recibir lo ce que Dios Dieu a pour tiene para nosotros, no lo que nosotros queremos, buscamos, pero lo que Dios tiene para nosotros. Et au fait, Y l'auteur du livre des en, Hébreux dans le y en el libro de los Hebreos, capítulo 13, habla de estar satisfecho y de estar satisfecho con lo que tenemos. A la epístola a Timoteo, en el capítulo 6, Pablo habla de la piedad con la satisfacción. Eso es la verdadera doctrina de la fe. La verdadera doctrina de la fe. Ahora on n'a pas de temps no pour tenemos parler tiempo para hablar y refutar et d'installer y de establecer la sana doctrina de Cristo para que no seamos inducidos en error y correr una mala carrera. Debemos correr la buena carrera y hacer confianza al Señor, tener la fe por las cosas que he hablado. Y vemos esto en la palabra de Dios. ça. Eso es la sana doctrina de la de la fe. foi. Tout le reste, Lo demás es una falsa doctrina. Dios l'équipe, equipa, tu nous donnes la foi, nos da la fe, c'est l'arme es du chrétien el arma del cristiano, el escudo de la fe, pour la volonté de Dieu. para hacer lo que el Dios nos pide, afrontar el enemigo y crecer espiritualmente. Yo tengo la fe, la verdadera fe, para que el pueblo de Dios crezca y que yo siga creciendo espiritualmente. Alléluia. He escrito un libro a propósito del desafío de la fe. Es gratuito, está en la página web www.ctmi.org. El desafío de la fe. Comment chaque Cada doctrina a comme tiene fondation como fundación Jésus. Jesús, la cruz de Jesucristo. Et la croix que nous avons Y besoin de la porter, cruz que debemos llevar, je répète, toutes les doctrines todas las doctrinas de Cristo, todas las doctrinas de la vida cristiana, a comme tiene como fundamento Jesús, el Hijo de Dios. Y la cruz que Él llevó y la cruz que nos pide de tomar. Et si nous nous Y éloignons si de nos cette alejamos de ese fundamento, nous allons voir que toutes les vamos a ver doctrines que, nous allons primeramente, voir que todas las doctrinas hablan de nuestra identificación a Cristo, que souffrance, el sufrimiento, sa résurrection, su muerte y su resurrección permite a Dios de cumplir en nuestra vida. et si Y nous nous éloignons de si cette nos alejamos de esa fundación, nous invitamos la falsa doctrina. Es de esa manera que la falsa doctrina entra en la iglesia y la sana doctrina está amenazada. 2 Corintios 4. Nous allons 2 voir maintenant Corintios l'intention de Paul, 4. Vamos a ver la intención de Pablo, le Seigneur como el Señor va va recommander recomendar Pablo
2 Corintios, capítulo 4, versículo 1. Ok? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Habla aquí de dos cosas. Et nous No alteramos la palabra de Dios. de Dieu. Dos cosas habla aquí. Habla de su vida y habla de su mensaje. Quiero decir, el Evangelio, la sana doctrina. Aquí dice, no tenemos una conducta Et nous con astucia y no adulteramos la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. si notre évangile Pues si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Qué es lo que dice aquí Pablo? A causa de la revelación que está en mi corazón, como dice Pablo, yo j'ai la recommandation de tengo Dieu la recomendación de Dios pour vous, hacia vosotros envers vous. y hacia vuestra conciencia. De otra manera se puede decir, no hay peligro De m'écouter. al escucharme. Paul et Pablo y Timothée Timoteo sabían que la sana doctrina que cela no n'allait iba affecter a afectar a nadie. Et c'est pourquoi Es por eso que tenían la aprobación de Dios y Dios podía recomendarlos a los corintios y a sus conciencias, que no iba a afectarlos porque iba a publicar la verdad, la sana doctrina. Y creo que todos los pastores y siervos de Dios deben tener ese sentimiento de aprobación de la parte de Dios y tener de estar seguro que Dios nos puede hacer confianza y nosotros en nuestra sinceridad, en nuestro corazón, no vamos a afectar al pueblo de Dios en cualquier otra cosa que en la sana doctrina. Es lo que está hablando aquí. Dice, los incrédulos no ven, tienen un velo delante de los ojos, no pueden recibir la palabra de Dios. Por desgracia, hay otra realidad y los pastores a menudo no ven la luz del Evangelio porque el velo está siempre ahí. Yo era así. Era mi estado. Sinceramente, doy gracias a Dios que el Espíritu del Señor, poco a poco, aclaró mi corazón. Vamos a leer Santiago, capítulo 3. Otra vez más, los pastores deben notar, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. De otra manera se puede decir, tenemos que dar cuenta. En la primera conferencia que hemos tenido, el Espíritu del Señor nos animó a examinar nuestras propias vidas. Os recordáis que he dicho antes, en 2 Corintios 4, hay dos cosas que Pablo mencionaba: su vida, su conducta y el Evangelio. En la primera conferencia, el Espíritu del Señor nos animó a examinar nuestras vidas y estar seguros que tomamos nuestra cruz
que nuestras vidas están edificadas sobre el fundamento de la vida cristiana, dispuestos a crecer y a dejar al Señor obrar, formarnos para ser hombres y mujeres espirituales, y nosotros, pastores, podemos servir al Señor con la aprobación del Dios y sentir que no trabajamos en vano, que estamos trabajando por la causa de Cristo, por la Iglesia. También estoy seguro que en esta conferencia esta conferencia nos lleva a examinar nuestra doctrina, lo que predicamos, lo que anunciamos. Hay que examinar nuestra doctrina, no podemos seguir simplemente y perseverar en lo que sabemos, lo que hemos tenido la costumbre, lo que hemos recibido, lo que hemos oído. Hay que examinar, porque es serio. Santiago dice que vamos a ser juzgados con más severidad. Hay dos cosas en esta conferencia. Estas dos conferencias que hemos tenido, habéis visto que las epístolas de Pablo son epístolas que demuestran su vida y su predicación. Por eso, durante esta conferencia hablamos de la sana doctrina. Hermanos, pastores, este versículo que venimos de leer pide toda nuestra atención y toda nuestra consideración. Santiago dice que vamos a ser juzgados con más severidad. ¿Por qué? En comparación a lo que hemos predicado al pueblo de Dios. En comparación en lo que hemos enseñado, vamos a ser juzgados a un nivel más elevado. ¿Por qué? Porque con supuesto hablamos de la parte de Dios. Con supuesto hablamos al pueblo de Dios. Debemos estar seguros que estamos hablando de la parte de Dios, que estamos comunicando la sana doctrina, porque si no, vamos a ser juzgados con más severidad. Tenemos interés a hablar la verdad y proclamar la sana doctrina de Cristo. Somos responsables de la doctrina que predicamos. Delante de Dios somos responsables. Responsables de nuestra predicación y del estado de los cristianos que escuchan. Eso vale la pena de considerar este versículo del apóstol Santiago con serio y con consideración. Debemos y vamos a dar cuenta. Quiero decir que estoy detrás de este pupitre y estoy hablando del Evangelio. Debo estar seguro en mi corazón que voy a ser juzgado con severidad en comparación con la doctrina que llevo. Por eso creo que hoy el temor de Dios debe venir en el corazón en los corazones de los siervos de Dios y pastores. No podemos venir a anunciar cualquier cosa y predicar cualquier cosa. Tenemos que estar seguros y, por desgracia, hay en la iglesia de hoy lo que llamamos un fuego extraño. Un fuego extraño, os recuerdo,
Eso ha sido un feu étranger. descrito, se ha dicho, es lo que Dios dice, es un fuego extraño, se puede leer en Levítico, capítulo 8 y 9, se habla de Aarón y sus hijos. En el capítulo 8 vemos la consagración de Aarón y de sus dos hijos para operar en el tabernáculo. En ce qui concerne Y les sacrifices. a propósito de los sacrificios, en el capítulo 9 Ils offrent ofrecen su primero sacrificio como es debido. au En el capítulo 10, los dos hijos de Aarón deciden de llevar un fuego extraño que van a fabricar ellos mismos para quemar el holocausto. Et qu'est-ce ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Dios no aceptó eso, quand que se se sert pueda d'un feu servir étranger. de un fuego extraño. Y la Biblia me dice, el fuego Et sortit salió devant delante l'Éternel de Jehová et y est venu vino consumer para les deux consumir fils d'Abraham. los dos hijos de Aarón. Ce Ese feu fuego de Jehová qui que descendait pour vino consumer para l'holocauste, consumir le el sacrifice. holocausto, los sacrificios de expiación. ¿Os recordáis muy bien? La gloria de Dios se manifestaba en el tabernáculo, en el sitio muy santo, Et y donc, l'Éternel Jehová n'a no pas aceptó accepté ese ce fuego, C'était era un un feu fuego étranger. extraño. Y en a-t-il ce feu Hay étranger? fuego extraño en la iglesia hoy. Pourquoi Por eso, otra vez más, les jours, los días que vivimos c'est très... es muy serio. Dieu Dios connaît conoce los que están destruyendo el pueblo de Dios utilizando falsas doctrinas. Dios los conoce. Dieu Dios est le seul. es el solo juez, Il est le seul. el solo juez. Et Y Él será el solo juez. et y il fera Hará todo ce lo qu'il que Él trouve encuentra bueno de faire. para hacer. Tout. Todo. Il Va a décidera de faire ce qu'il decidir veut. lo que quiere, Mais l'heure pero est à la crainte. es el tiempo de temer a Dios para predicar la sana doctrina y no llevar un fuego extraño en la iglesia de Jesucristo. Por eso los pastores hoy doivent deben prendre une décision tomar una decisión bien seria après después de haber oído avoir cada chacun uno. doit Debe examiner examinar son su enseñanza, su predicación, su comparte, su doctrina. Y están dispuestos à hacer tous les todas- ajustements nécessaires. todos los ajustamientos necesarios Nous prêchons para predicar solamente la sana doctrina para la iglesia de Jesucristo, que es su cuerpo. Vamos a llegar al final de esta sesión. et Quiero solamente recordaros certaines choses et vous dire algunas cosas y dar algunas recomendaciones. n'ayez No hay que dudar
que vous êtes presque obligé estáis casi obligado de tomar vuestra cruz, de suivre seguir al Señor nous grandir. y creceremos. Nous devenons des Vamos a hommes de ser l'esprit. hombres en el Espíritu y Jesús nos va a ayudar a discernir le vrai entre et le faux. la verdad y lo falso, entre lo que es verdad y lo que es falso. Ne courez pas No hay que correr après después de toda clase de mensaje y predicación, mais pero examinez examinar lo que oís y lo que predicáis. La cruz de Jesús, el mensaje de la cruz, c'est notre es nuestra seguridad, notre nuestra protección pour para demeurer morar dans en la la sana doctrina. Je vous rappelle Os ce petit livre, recuerdo Le défi de la croix. el desafío de la cruz, Allez le chercher, ir a buscarlo, allez le découvrir. ir a descubrirlo en nuestra página web Et vous y vais a entender mucho más la importancia del mensaje de la cruz de Jesucristo, la saine doctrine. la sana doctrina de Cristo. Mes chers Queridos frères, hermanos, Dios eleva hombres en estos últimos tiempos para servirle predicando la sana doctrina. il y a beaucoup de Hay choses muchas que j'ai pu cosas que he debido ajustar en mis propias predicaciones. Et j'ai y he vu visto tellement de serviteurs de Dieu Muchos predicadores doctrine ajustar su predicación después de haber recibido esa convicción, cette lumière esa luz, quand le vent cuando el velo se quitó y que hemos visto brillar el esplendor del Evangelio, la gloria de Cristo. nous avons Hemos ajustado, nous avons hemos vu la différence, visto la diferencia, nous avons vu hemos différence visto la diferencia en la iglesia y hoy personne nadie es perfecto, no somos perfectos, pero nous avons un tenemos un deseo ardiente de morar en la sana doctrina de Cristo. Y Dios, cuando ve nuestra sinceridad, il nous nos va a ayudar a discernir, nos va a mostrar le Saint-Esprit y el sera là. Espíritu Santo estará con nosotros para ver cómo Nous nous sommes nos estamos alejados de la sana doctrina et que y que el Espíritu del Señor os va a convencer y nous s'attache de atar, para que podáis atarse a la verdadera doctrina de Cristo. ces derniers temps. Hoy, en estos últimos tiempos, servir al Señor es llevar la sana doctrina, su corazón, a la iglesia, al pueblo de Dios, que está bajo nuestra carga. Y termino aquí. Et n'oubliez No os olvidéis que esta conferencia se termina a la sesión siguiente y entre tanto, que el Señor os bendiga y su gracia os acompañe, sin olvidarse siempre que os amamos. Gracias y a la próxima vez.